Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtve.es/a la carta. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Toda la creación en español alrededor del mundo. Presenta y dirige Miguel Ángel de Rus. Entrevistamos a Alonso Álvarez de Toledo por el libro En el país que nunca existió. Es el diario del último embajador español en la República Democrática de Alemania. La crónica detallada de los acontecimientos ocurridos a partir de 1989 en la República Democrática y que culminaron no solo con la caída del muro de Berlín y con unas elecciones libres, sino en algo imprevisto y de mayor trascendencia, la unificación de Alemania. Testigo de excepción, en cuanto último embajador español en la RDA, el autor describe día a día sus experiencias: la fuga masiva a Berlín Oeste, el asalto al cuartel general de la Stasi, la desaparición del régimen comunista o la caída del muro. Y tenemos con nosotros a Alonso Álvarez de Toledo, que fue embajador español en la República Democrática de Alemania, el último, para presentarnos el país que nunca existió. Un saludo, Alonso. Un saludo. Bueno, usted llega el Día de los Inocentes de 1985 a Berlín Oriental. Esto ya, lo del Día de los Inocentes, ya predispone. Y se encuentra con un país que ya empieza a ir para abajo. ¿Qué es lo que sucede en esos 4 años que usted vive en la República Democrática de Alemania y que nos describe en su libro, o así lo hemos querido ver, como una lenta y tranquila descomposición? Sí, en efecto, el libro es un diario que empiezo a escribir cuando noto o tengo la sensación de que va a pasar algo, pero no sé lo que va a pasar, y en vista de eso empiezo a tomar... Son 6 meses y al final el último día es la víspera de las primeras elecciones libres, donde todo el pueblo vota a favor de un cambio, es decir, de que termine el régimen comunista en la República Democrática Alemana. Uh-huh. Empieza usted el libro, me hace mucha gracia, con los rumores. Está en una reunión de estas que parece súper secreta, es muy cerrado, con el rumor del Bild Zeitung de que se muere Honecker, y usted evidentemente no se cree nada de lo que aparece en los medios de comunicación. Claro, evidentemente. Lo curioso es que me recordaba algo que me sucedió cuando estaba destinado en Madrid y murió Franco. Yo estaba en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y estábamos en una reunión y alguien entró y dijo: ha muerto Franco. Y después fue mentira, murió un mes después o 2 meses después. Uh-huh. Esta reunión en Berlín era exactamente igual, una reunión muy secreta, y alguien que entra y dice: ha muerto Honecker. Y entonces yo dije: aquí es posible que pase algo, voy a empezar a tomar nota. Y el diario uh-huh. Cubre 6 meses. Y además cubre con anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, que el Pacto de Varsovia más o menos entendía que, bueno, que había que dejar salir a la gente, y lo que hacía la Alemania del Este, la República Democrática, es dar visados para Hungría, con lo cual, pues la gente también se podía ir un poquito a Rumania y Bulgaria. O sea, no estaban tan sumamente encerrados como, por ejemplo, hemos creído aquí, ¿no?, que les pasaba. Algo podían moverse. Por ejemplo, la frontera con Checoslovaquia estuvo siempre abierta y de ahí podían escaparse. Lo que pasa es que la gente era contraria al gobierno, pero tenían miedo muchos de pasar al oeste porque veían la televisión del oeste y veían que había cosas que no les gustaba. Por ejemplo, la droga. Uh-huh. Había droga en el oeste y en cambio en la Alemania comunista no había droga. Había gente que no tenía piso, que no tenía vivienda, que no tenían que dormían en la calle. Bueno, pues en los países comunistas
todo el mundo tenía una vivienda, claro, tenía piso, tenía casa, mala, pero la tenía. Entonces eso les impedía a ellos decidirse a pasarse, a abandonar pues lo que había sido su país durante muchos años. Y usted lo que nos cuenta es que no hay un movimiento revolucionario grande que de un día para otro lo cambie todo, sino que poco a poco se va produciendo como un goteo, van empezando a salir personas y parece que incluso el régimen va dándose cuenta que aquello se está acabando. Sí, son los propios líderes comunistas los que van cambiando y van tomando poco a poco unas medidas y la caída del muro, la caída de la República Democrática Alemana se hace mediante unas elecciones perfectamente normales. No fue una revolución. Sí, porque además aquí usted dice que va cambiando la fecha y que parece que ya más o menos empezamos a tener una fecha clara de cuándo se puede decir que cae la República Democrática, ¿no? Sí. ¿Qué fecha sería al final la que podemos tomar como válida? ¿Perdón? Sí, ¿qué fecha podemos tomar como válida para la unificación? ¿Quizá el 3 de octubre del 90? Sí, puede ser el 3 de octubre, pero yo tomaría otra que fue pues la fecha en que termina el diario, que fue la fecha de las últimas elecciones libres, donde todo el mundo vota a favor de unirse con la República Federal de Alemania, de que termine lo que ellos han tenido, porque ya no creen en ello. El diario acaba el 18 de marzo de 1990. Y una cosa que hemos hablado antes de hacer esta entrevista, que hemos hablado en privado, que me llama mucho la atención, la gente utiliza la expresión, cae el muro de Berlín, pero usted me contaba que de caer nada, que fue una cosa mucho más tranquila y vulgar, ¿no? Pues sí. Por lo pronto... Es curioso, porque el muro de Berlín se abre en la fecha que se abre por una equivocación. Y lo cuento en el libro como el portavoz del gobierno, en una reunión con los periodistas, anuncia la fecha anuncia que va a haber, que se va a poder pasar el muro sin ningún problema, que se va a poder salir del país sin ningún problema. Y se lía. Entonces un periodista italiano, que por cierto vive en Madrid, que estaba allí, le pregunta, ¿y eso cuándo va a ser? Y el portavoz del gobierno no sabe, busca en los bolsillos un papel donde tiene la fecha y entonces, como no lo encuentra, dice, a partir de ya. Y a partir de ya es esa frase tan poco, muy expresiva, pero poco gramatical, hace que la gente vaya al muro. Y una vez allí, después los soldados, la policía que estaba en el muro en Berlín, en Bornholmer-Straße, ven cómo se van agolpando, ven el número de gente que van viniendo cada vez más y deciden en ese momento abrir el muro. Y hay unas 6 personas, yo estaba allí, y hay un policía que abre la verja y dice ya pueden pasar. ¿Pero qué verja? ¿Una verja de esas complicadísimas de acero? ¿Qué tipo de verja había? No, era una verja, una verja bastante normalita. Lo que pasa es que estaba con soldados armados alrededor, delante y detrás. O sea que no... Ya, pero una verja como la de una finca ganadera, pongamos, una cosa así. Sí, una cosa así.
Una cosa así. Dicho así, pasado a las décadas y visto con perspectiva histórica, queda un poco absurdo, ¿no? Lo de que haya una verjita ahí. Totalmente absurdo, y más absurdo todavía es cuando yo, 10 años después de que se abriera el muro y después de la reunificación, vuelvo a Berlín para visitar, a ver cómo estaba aquello, y encuentro al policía que abrió la verja y le digo, pero usted, ¿quién le dio la orden de que abriera? Y dice, nadie. Pero ¿cómo que nadie? Es que veíamos tal cantidad de gente que se iba agolpando y teníamos orden de evitar que hubiera ningún problema allí. Entonces la única manera de evitar que hubiera un problema, como habían anunciado que se iba a abrir, pues abrí. y después me dice, y el hecho de que usted estuviera allí también influyó. Yo me quedé un poco pasmado diciendo, este hombre se está queriendo quedar conmigo. Y le digo, pero ¿cómo es posible que yo, que era el embajador, pero vamos, era un señor vulgar y corriente, que andaba sin corbata y sin nada, dándome un paseo por allí? Y me dice, es que teníamos obligación de garantizar el paso de los diplomáticos extranjeros. Vaya. Y como se estaba acumulando gente, teníamos que cerrar y no podíamos garantizar el paso. Estábamos incumpliendo una orden. La única forma de cumplir esa orden era abriendo la verja y que pudiera todo el mundo pasar. ¿Quién les iba a contar a esa buena gente a la que acabarían liando? Pues anécdotas de este tipo encontramos en El País que nunca existió, diario del último embajador español en la República Democrática de Alemania, y yo a Alonso Álvarez de Toledo quisiera hacerle una pregunta. En su libro, para mí, lo que más me ha llamado la atención es que se respira un ambiente de que se va viendo que la cosa se va acabando, que esto no tiene mucha salida, unos se quieren ir por un lado, otros para otro. Usted ahora, después de una larguísima trayectoria profesional como embajador y en otros cargos conociendo el mundo, ¿esto que pasó en Alemania lo ve en algún país occidental que estemos en una situación parecida como de final de régimen? La pregunta es buena, aunque parezca que no es buena. Está pensada. Pero yo creo que es una situación única, porque, y de ahí el título del libro, que es discutible, en el país que nunca existió. Es decir, lo que yo creía era que la República Democrática Alemana comunista no existía como tal país. Era una cosa forzada, era una cosa que no era un país normal en el que la gente trata de defender su país y no, era muy distinto, y por eso ocurrió lo que ocurrió de una manera que como se ve en el libro, es lógico y sin embargo imprevisible. Sí, es verdad, se dan las dos circunstancias. Y ahora sí, para acabar, Alonso Álvarez de Toledo, una pregunta. Usted ha vuelto años después. Yo he leído mucho sobre las desigualdades que hay entre lo que fue la Alemania democrática y la Alemania occidental. A veces los odios, están surgiendo movimientos de extrema derecha y un poco por el odio que hay hacia el vecino rico. ¿Usted ha vivido esa sensación en Alemania de que de alguna manera sigue habiendo un muro? Bueno, yo he vuelto muy poco para ver eso, pero amigos alemanes con quien tengo mucha confianza me han dicho que ha continuado durante mucho tiempo la diferencia, la sensación de complejo de inferioridad que tenían los de Alemania del Este respecto a los del Oeste ha subsistido muchos años después.
no me dicen si subsiste todavía. Dicen que ha continuado mucho tiempo después. Pues Alonso Álvarez de Toledo, muchas gracias por estar con nosotros en El País que nunca existió, diario del último embajador español en la República Democrática de Alemania. Muchas gracias y hasta una próxima conversación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.